¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre la agricultura y ganadería durante la Nueva España. Son dos actividades muy importantes para el desarrollo de la economía en el virreinato y que, si bien en algunos momentos estuvo opacada por la minería y regularmente a lo largo de la historia se reconoce más a la minería como la principal actividad colonial, vamos a observar que la agricultura tuvo un papel incluso igual de importante que la actividad minera. Por su parte, la ganadería no fue tan consolidada como la agricultura, pero sí se fomentó en demasía, sobre todo en el norte de México. Comenzamos con que la agricultura fue la principal actividad económica debido a la producción y a la población ocupada. ¿Qué quiere decir esto? La producción, en términos porcentuales de la riqueza colonial, obtenemos que casi el 50% de esa producción era a causa de la agricultura. Es decir, la mitad de la economía en Nueva España era gracias a los cultivos. Y en un 15% estaba la minería. Por otra parte, la mayor parte de la población indígena se dedicaba a la actividad agrícola. Por lo tanto, como se indicó en la lámina, tanto por la producción de riqueza como por los habitantes ocupados, esta fue la principal actividad económica. Sin embargo, durante los primeros años de la colonia, las técnicas de la agricultura en Europa aún no llegaban a este territorio, por obvias razones. Era un territorio aún en vísperas de obtener más desarrollos, en vísperas de empatarse técnicamente con las actividades europeas, y por lo tanto esto tuvo por consecuencia que durante el gobierno de Hernán Cortés y los primeros virreyes decidieran acoplarse a la actividad agrícola, pero con base en la técnica de los pueblos indígenas. Por lo tanto, aún persistió la producción de maíz, así como de los alimentos básicos de estos pueblos. Dichos productos son los que observamos en la lámina, que son el maíz, el frijol y el chile. Sin embargo, los europeos no se sentían tan familiarizados con tales productos de la canasta básica de los pueblos indígenas, y por lo tanto comenzaron a traer productos con los que ellos estaban más relacionados. Por otra parte, también desarrollaron el cultivo de la caña de azúcar. Esto fue muy importante, ya que había más productos que cultivar, pero no fue tan importante como en otros territorios, como por ejemplo en el Caribe, donde la producción de caña de azúcar era enorme e incluso mayor que la producida por la Nueva España. También hay que entender que la producción de alimentos variaba de acuerdo a las regiones y a los virreinatos. No era lo mismo el terreno del norte, Nueva España, o del sur, que los terrenos en el virreinato del Perú. Había dos demandas de agricultura. Por un lado, la agricultura de demanda externa, y por otro lado, la agricultura de demanda interna. La externa estaba abocada a las grandes plantaciones, que eran grandes terrenos, grandes extensiones de tierra en los que se producían alimentos. Y por otra parte estaban las haciendas, que, como se indicó en la lámina, producían para el mercado interno, es decir, un consumo más local. Estas haciendas, que comúnmente observamos en la provincia de nuestro país, pues eran centros comunitarios que estaban a cargo regularmente de los españoles y criollos,
y en los que no solamente se fomentaba la actividad económica, sino también otro tipo de actividades culturales y educativas o incluso de evangelización. Por su parte, la ganadería fue indispensable para la expansión de territorios del norte. Este aspecto lo comparte junto con la minería. Tanto la ganadería como la minería fueron actividades que permitieron que los territorios de Nueva España se erigieran más allá del altiplano central y por lo tanto comenzaron expediciones al norte, creando poco a poco comunidades, si bien no tan pobladas como las del centro de Nueva España, en este caso la Ciudad de México o Puebla, sí comenzaban a desarrollar zonas económicas que poco a poco impulsaron la economía de la Nueva España. A diferencia de la agricultura, la ganadería era desconocida para los pueblos indígenas y por lo tanto se trajeron de España diverso tipo de ganado, como el bovino, el porcino, el equino, el caprino y el ovino, ya que ese tipo de fauna no habitaba en el Nuevo Mundo. De ahí que los indígenas desconocieran la gran ayuda de estos animales como medios de transporte. Allí observamos los distintos tipos de ganado que eran desconocidos para los indígenas. Un hecho notable es el que ustedes saben que se enfrentaron los indígenas durante la conquista, cuando vieron a los españoles montados en los caballos. Ahora imagínense cuál va a ser la sorpresa de los indígenas cuando los españoles traen a estos animales a Nueva España. Y por lo tanto se comprende la importancia de este ganado, sobre todo de los animales de tiro y de transporte, entre ellos los caballos y mulas, para facilitar el trabajo, para transportar con mayor eficacia, con mayor rapidez y también mayor carga. Sin embargo, la ganadería en Nueva España no fue tan desarrollada como la ganadería, por ejemplo, en el Virreinato del Perú o en el Virreinato del Río de la Plata, ubicados en Sudamérica. La ganadería únicamente en Nueva España estuvo concentrada en el norte, ya que en el centro había bastantes problemas debido a que mucho de este ganado invadía los plantíos agrícolas. Por último, y para concluir, mencionar la importancia de las alhóndigas para el abastecimiento de alimentos. Estas construcciones servían como bodegas, es decir, eran almacén de los productos agrícolas, sobre todo de semillas, y por lo tanto fueron muy importantes para el abastecimiento de alimentos en épocas de escasez. La imagen que ustedes observan es la de la alhóndiga de Granaditas, ubicada en la ciudad de Guanajuato, y que está en la memoria de los mexicanos porque en dicha alhóndiga aconteció uno de los episodios más importantes de la independencia de México. Los dejo con dicha imagen y nos vemos la siguiente clase. Que estén bien.